Que el paciente de dolor de espalda crónico o con miedo a sufrir crisis de dolor de espalda porque ya ha tenido alguna, es uno de los más habituales en nuestros centros, no es nada nuevo. Que no conseguimos dar con la clave, tampoco es nada nuevo. Yo en este vídeo no voy a ser de esa manera que tanto nos encanta decir de los errores que estás cometiendo. Simplemente te voy a contar por qué a veces no conseguimos dar con la clave. ¿A través de qué? A través de los estudios sobre cómo funciona la variabilidad del dolor en la respuesta motora del individuo, aparte de otros factores como psicoemocionales. Por eso quiero que veas este gráfico de aquí. Esto es un dolor de espalda. En la gente que tiene dolor de espalda inespecífico o dolor de espalda crónico o que sufre de crisis habituales del dolor de espalda por lo que sea y por más que hace ejercicios de core, no funciona. Fíjate, cuando nosotros estudiamos o se analiza la variabilidad del dolor asociada a la capacidad de movimiento del individuo, nos encontramos con tres fases, ¿vale? Una fase preaguda, una fase aguda y una fase postaguda. Y eso tiene varias implicaciones. La primera, a nivel kinesiofóbico. Fíjate, cuando nosotros estamos en una fase preaguda del dolor, que la persona está notando que últimamente le está empezando a doler un poquito más, lo que se hay, y sobre todo si hay experiencia de crisis anteriores, lo que se desarrolla aquí es una kinesiofobia al aumento de la intensidad, ¿vale? Porque ya estoy yo en predisposición, ¿vale?, a una fase aguda de dolor. Es un poco como me da miedo hacer cosas porque me va a subir el dolor. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros aquí le convencemos al paciente de no te preocupes, y al final entramos en esto? No es una mala praxis tuya, realmente no es una mala praxis, ¿de acuerdo? Simplemente que si aquí a la fase pre le asociamos elementos que desencadenan o vienen rápidamente a una fase aguda, cuando nosotros salgamos va a producir un rechazo a la intervención terapéutica. Esto se llama creencia adquirida en la fase preaguda. ¿Por qué? Porque yo creo que este ejercicio que hemos hecho aquí es el desencadenante de esta fase aguda de dolor, ¿vale? Y realmente a veces se puede, digamos que es una falsa verdad, ¿no? Se puede tener un poco de razón en ese sentido, pero lo grave no es que hayamos hecho ese ejercicio, lo grave es que yo ya rechazo eso. Por eso muchas de las personas que trabajan en centros para evitar el dolor de espalda o porque sufren crisis crónicas de dolor de espalda, rechazan el trabajo de fuerza porque tienen la creencia de que ese trabajo de fuerza pre-fase aguda luego va a hacer que desencadene esa fase aguda y que se repita en el tiempo, ¿vale? Estos son los casos de educación del paciente. A nivel motor, ¿qué ocurre? Cuando estamos en una fase aguda se llama a congelar grados de libertad, ¿vale? De tal manera que en estas fases preagudas el individuo tiene menos capacidad coordinativa, está muchísimo más consciente de sus movimientos y de sus posicionamientos y por lo tanto está, vamos a decir lo que llamamos, entrando en un sistema muy rígido de trabajo, ¿vale? De tal manera que lo primero que se ve afectado es la relación del complejo lumbopélvico con el tórax, ¿vale? Y hacia la mecánica de las piernas, ¿vale? Que podríamos decir que cambian su forma de andar, cambian su forma de sentarse, cambian su forma de subir las escaleras. Y ya te está dando una parte clave de lo que tenemos que trabajar con ese dolor de espalda, ¿de acuerdo? Porque esta congelación de grados de libertad se va manteniendo en el tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en la fase aguda? Pues como vengo de proteger, de una hiperprotección, en la fase aguda de dolor ese día que me pega y ya me quiero morir, nuestro paciente, nuestro cliente rechaza venir al gimnasio, rechaza venir a la clínica, aparece el, bueno, pues para y quédate en casa, ¿vale? Eso podemos decir lo que es bueno un día, ¿vale? Pero no dos. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre si al paciente le hacemos venir? Que nosotros hacemos intervenciones terapéuticas simplemente destinadas a la analgesia. Lo tumbamos en la camilla, le hacemos una intervención fisioterápica para bajar el dolor, le hacemos ejercicios respiratorios y muy analíticos para trabajar algo, porque lo que importante es que venga. Y ahí es donde tenemos otro error, ¿vale? La investigación sobre variabilidad del dolor en relación a la variabilidad de movimiento nos dice que si nosotros conseguimos que en la fase aguda el paciente venga, lo que tenemos que trabajar es el aumento, ¿vale?, de los grados de libertad. En este caso, esta F es de freezing, ¿vale? Aquí se llama de freedom, de degrees free de degrees of freedom, ¿no? Liberar los grados de libertad. ¿Cómo? Desde trabajo de mecánicas de la marcha suaves hasta dinámicas más, vamos a decir,
más avanzadas, ¿no? La triple flexoextensión. Esto no significa que ese trabajo de fisioterapia analgésico sea importante, no, claro que hay que hacerlo. El paciente viene hacia nosotros en esa fase aguda, hacemos una intervención para reducir la analgesia y después lo que hacemos es incorporar ese trabajo activo. El error que es, hacemos la incorporación del trabajo de analgesia y lo volvemos a casa desde la analgesia. No, al final lo que estamos haciendo es que por experiencias aprendidas la fase aguda se amplíe y no salgamos de esa modificación. ¿Por qué se amplía la fase aguda y el dolor vuelve a atacar? Porque esta liberación de grados de libertad no se produce, la persona cuando va bajando de la crisis tiene unas experiencias adquiridas, una modificación de sus esquemas motores y aquí, aunque esté bien y tú creas que está bien y quieras introducir determinados elementos, como tiene un sistema de movimiento más rígido, más limitado, puedes provocar sin quererlo, ¿vale?, un aumento del miedo hacia que algo pueda llevarme a generar una fase aguda y reducir la parte de tus intervenciones. Yo sé que esto dicho así de otro modo, o que tú esperabas unas recetas, ¿qué hacer en pre? Estos ejercicios, ¿qué hacer en post? Y la verdad es que no, tú puedes hacer lo mismo en pre, en agudo y en post. ¿De acuerdo? Los mismos ejercicios, la misma historia. Tenemos muy claro que hay que incorporar la fuerza. Lo que nos están diciendo estas investigaciones que relacionan la variabilidad del dolor con la variabilidad de movimiento es que hay que modificar cómo introducimos eso, ¿vale? Cómo hacemos las intervenciones terapéuticas en función de pre y post por las consecuencias que tienen a nivel psicosocial, ¿vale?, y a nivel terapéutico y motor, porque si no lo que estaremos haciendo es reforzar la fase aguda de dolor. Claro que hay que convencer en la fase aguda del dolor, hay que explicar a la persona que venga aquí, que la podemos intervenir. También hay que respetar su decisión de no voy porque tengo una fase muy aguda, perfecto. No vengas hoy, no vengas mañana, pero al tercer día intenta venirte como sea y lo solucionamos. Si lo conseguimos traer desde el primer día, muchísimo mejor, ¿vale? Tampoco con esto la investigación nos dice que no hay que hacer ninguna intervención analítica. En una futura formación que vamos a hacer específicamente, veremos a ver cuál es el alcance verdadero de las intervenciones analíticas en relación a intervenciones muchísimo más globales de liberación de movimiento y la relación del complejo lumbopélvico con mecánicas de movimiento como la marcha, ¿vale? Lo que tratamos de decirte es que si identificas, si tu cliente está en un momento de su vida agudo o postagudo, en un preagudo, agudo o postagudo, podrá ser muchísimo más eficiente. Si a la hora de diseñar intervenciones en una fase de pre generas kinesiofobia, las vas a mantener después en la fase postaguda. Si durante la fase aguda no intervienes de manera activa y solo lo único que haces es pasivo y relajado, harás que la fase aguda se aumente. Y luego, el gran damnificado es la fase postaguda, en relación cuando ahora estoy muy bien, no me duele la espalda, pero no quiero forzar, me da miedo intervenir. ¿Por qué? Porque se ha generado, ¿de dónde viene todo esto? De no haber identificado estos dos factores, ¿vale? Así que quédate con estas claves. 1. Identifica si tu cliente está en fase preaguda, aguda o postaguda. 2. Sus experiencias en la fase preaguda, ¿vale?, ¿qué ha pasado para llevar, qué hemos hecho antes? Van a marcar la intervención del posagudo. 3. Combina en la fase aguda trabajos analíticos, analgésicos, terapias analgésicas de reducción del dolor con trabajo dinámico, desde reincorporar la marcha, facilitar, abrir apoyos monopodales, todo aquello que vuelva a hacer la recuperación y la descongelación y la liberación de la relación del complejo lumbopélvico con el lumbar con la marcha. Esto es clave. Lo más importante, huye de recetas establecidas. Es normal que por mucho que hagas core, no baje el dolor de espalda. Es normal que por mucho que hagas glúteo, no baje el dolor de espalda. Es normal que por mucho que hagas intervenciones desde la fisioterapia pasivas, sigamos sin atacar a ese dolor de espalda y que sea recurrente la clave. Porque como ya te he dicho, si tú conoces a tu enemigo y cómo funciona su patrón de ataque, podemos actuar de una manera muchísimo más eficiente.